Muchas gracias, mi hermano José Márquez, amada iglesia comprada con la sangre de Jesucristo, paz a vosotros. Le doy gracias infinitas a nuestro Dios que nos permite unirnos una vez más a través de estos medios y juntos poder escudriñar la palabra de nuestro Dios. Tal como dice Deuteronomio capítulo 16, versículo 15, 7 días celebrarás solemnidad a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda obra de tus manos, y estarás ciertamente alegre. Así es que, mis hermanos, vamos a estar alegres en esta fiesta. No dice probablemente, dice ciertamente alegres. Debemos de alegrarnos porque además es una orden de Dios en el inicio del versículo. Dice eso, te alegrarás. No dice si lo sientes, si quieres, no, tenemos que alegrarnos porque además razones nos ha dado nuestro Dios. Razones tales como sus bendiciones en cada una de nuestras vidas. Razones tales como la contestación a muchas de nuestras oraciones. Y además la razón principal de que Él es el creador del universo y Él es quien nos ordena, nos pide hacer estas cosas y alegrarnos en esta fiesta. Así es que le damos infinitas gracias a Dios que nos permite conectarnos a través de estos medios. Hoy la distancia ya no es un impedimento y gracias a Dios podemos juntos celebrar, alegrarnos en esta solemnidad, en esta fiesta, para honrar el nombre de nuestro Dios. Así es que anímese, anime a los hermanos que tiene cerca de usted en casa, que el Señor nos permita alegrarnos y regocijarnos y también tener ese privilegio de en la palabra de nuestro Dios encontrar su voluntad, conocer su voluntad y nosotros ser quienes la apliquemos, la pongamos en práctica. Así es que, bueno, vamos a iniciar a estudiar la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Estamos estudiando o estamos celebrando cabañas en este año 2020 de nuestro año civil, de nuestra vida civil, y lo que hoy vamos a estar hablando es acerca de que somos árboles plantados y vamos a ir hablando acerca de eso. Quiero pedirle que abra su Biblia en Levítico capítulo 23, que seguramente lo ha leído en varias ocasiones y lo seguiremos haciendo durante toda esta fiesta, pero quiero ver con ustedes este versículo. Levítico capítulo 23 dice así desde el versículo 39. Pero a los 15 del mes séptimo, cuando hubiereis allegado el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será sábado, sábado también el octavo día. Y tomaréis el primer día gajos con fruto de árbol hermoso, ramos de palmas y ramas de árboles espesos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días, cada un año será estatuto perpetuo por vuestras edades, en el mes séptimo la haréis. Amén. Tenemos que recordar que este mandamiento está dado al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, un pueblo que también tiene una manera diferente de contar el tiempo, no es como los días que nosotros conocemos hoy, ni siquiera el inicio del día es igual y además también los meses son de diferente manera, pero hemos terminado ya el día 15 del mes séptimo y estamos iniciando casi este día 16, el siguiente día. Recordemos que de tarde a tarde son los días para el pueblo de Dios. Entonces, estamos ya casi a punto de iniciar ese segundo día. Pero lo interesante de esta lectura que acabamos de tener, no sé si usted se fijó, sé que lo hemos leído, lo hemos visto muchas veces, dice el versículo 40, y tomaréis el primer día gajos con fruto de árbol hermoso, ramos de palmas y ramas de árboles espesos y sauces de los arroyos. La orden de parte de nuestro Dios, su mandamiento, está puesto que deben de darse ciertas ramas en especial, palmas, ramas de árbol espeso, y está mencionando algunos ahí en muchos lugares, dependiendo de la geografía y cómo está en donde vivimos, podrán haber otros árboles espesos, como dice este texto. Pero lo interesante es que el Señor pide que sean cortadas esas ramas, esos gajos de árboles, algunos con frutos y también por eso ponemos frutos, pero lo que hoy quiero enfocarme en este versículo es que está hablando de ramas que sean cortadas de árboles y cuando esas ramas son cortadas y son llevadas para
fabricar, para poner y hacer la azúcar, la cabaña, esos árboles, esas ramas aún están verdes, aún traen parte de su alimentación, todavía tienen vida, todavía están verdes. Y es interesante que el Señor esté tomando como una orden, o está dándonos esa orden, y está, que tomemos árboles, ramas, gajos de árboles espesos, para que en la azúcar, para que en la cabaña estén árboles verdes, o estén ramas de árboles verdes. En un inicio de nuestra cabaña podemos ver esos árboles a través de las cámaras que nuestros hermanos comparten sus holocaustos de labios, que comparten también las imágenes de su casa en donde pudieron armar esta cabaña. Se pueden ver esas ramas de árbol espeso, y el color es especial, es verde. Y es que el Señor quiere recordarnos que lo que mantiene vivo a este planeta no solamente es el sol o todo lo que hay alrededor o lo que puso Dios en este planeta. La razón de que exista vida en este planeta es nuestro Dios. Y Él pone y nos recuerda, nos pone cerca a cada uno de nosotros parte de su creación. Esas ramas de árboles, recordándonos que no fuimos nosotros los que creamos esos árboles en esta tierra. Si bien hoy podemos cultivarlos, plantarlos, ponerlos en diferentes lugares, lo que nos quiere recordar Dios que toda la creación fue hecha por Él, para bendición de nuestras vidas. Y hoy tenemos el privilegio de que esas ramas de árbol estén cerca de nosotros para recordarnos que tanto esas ramas como nosotros somos creación de Dios. Así es que démosle gracias a Dios porque hemos tenido vida, hemos visto de sus bendiciones durante un año más, y podemos estar seguros que cerca de nuestro Dios tenemos vida. Lo interesante es que estas ramas tendrán un proceso natural. Al ya no estar conectadas al árbol, irán cambiando su forma, irán cambiando su estado, irán del verde a algo más opaco, y tal vez algunas de esas podamos ver, de esas ramas, estén tal vez secándose. También recordándonos que Dios ha dado vida a este planeta y que Dios ha hecho que haya ese ciclo de vida en este planeta. Nuestras vidas, entonces, también el Señor nos recuerda que cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad de vida. Esas ramas de árboles, esos gajos de frutos, nos están recordando que hoy tenemos vida gracias a Dios. Ramas de árboles, ramas verdes, el olor es especial. En los lugares donde pudimos poner esa cabaña, el olor siempre es especial. Inclusive cuando lo hacíamos en la casa de oración, el olor de los árboles espesos nos recuerda que hay vida y que tenemos vida gracias al soporte, gracias a la misericordia, al amor de nuestro Dios. Así que esta cabaña, esta fiesta, nos recuerda, mis hermanos, que de quien necesitamos es de nuestro Dios. Para estar vivos necesitamos de nuestro Dios. No es suficiente con nuestras fuerzas, no es suficiente con nuestras habilidades, necesitamos de nuestro Dios. Hoy el Señor nos permite crear una cabaña, una protección, recordándonos que así fue protegido el pueblo de Israel en el desierto, pero hoy a nosotros, que somos parte del pueblo de Dios, también celebramos esta fiesta bajo la protección, bajo la bendición de nuestro Dios. Ramas de árboles verdes que nos recuerdan, tanto con nuestra vista como con el olfato, que la vida está siempre cerca de nuestro Dios. Así es que aprovechemos eso, mis hermanos, y durante toda esta fiesta, durante todos estos días, recordemos que es Dios quien nos da vida y que es Dios quien nos mantendrá verdes y nos mantendrá siempre cerca. Somos como árboles, por eso también. Nosotros somos comparados como árboles. Dice la palabra de nuestro Dios. Quiero pedirle que una vez más busque en su Biblia. Vamos a buscar Marcos capítulo 8.
Está hablando Jesús en este momento, va a hacer algo especial con un ciego, dice desde el versículo 22, Marcos capítulo 8, versículo 22. Y vino a Betsaida y le traen un ciego y le ruegan que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos y poniéndole las manos encima, le preguntó si veía algo. Y él mirando, dijo, veo los hombres, pues veo que andan como árboles. Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Amén. Es interesante cómo en este versículo el Señor Jesús hace un milagro con un ciego, pero cuando después de que escupe en tierra, le pone esa tierra, ese lodo en sus ojos, le pregunta una primera vez, ¿ves? ¿Ves algo? Y esta persona dice, veo a los hombres que caminan como árboles. Hoy todos sabemos que los árboles no caminan. Sin embargo, él está haciendo una aseveración de lo que está viendo. El Señor recompone eso y le vuelve a tocar y entonces después dice, es restablecido completamente su vista. Y es que hay un significado especial también en esta fiesta. El hecho de que pongamos esas ramas de árboles nos recuerda que nosotros, como decía hace rato, nuestra vida no está solo en nuestras manos, está en las manos de Dios, como los árboles, que en realidad no se mueven. Nosotros los humanos podemos ir de un lugar a otro, pero los árboles ponen sus raíces o entierran sus raíces en la tierra y de ahí van creciendo hacia arriba. Y el Señor nos compara con eso. Dice una vez más aquí el Evangelio de San Juan, Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 3. Y aquí está Juan el Bautista predicando y bautizando cerca del Jordán, y dice así desde el versículo 7. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales, generación de víboras, ¿quién os ha engañado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios despertar a hijos Abraham aún de estas piedras. Ahora, ya también la seguridad está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Aquí es Juan el Bautista el que está haciendo esta comparación con árboles y además está diciendo árboles que den fruto. Recuerda usted que leímos en Levítico capítulo 23, versículo 40. Ramas de árboles espesos, gajos de árboles que den fruto, también lo menciona así en el versículo. Y es que los árboles, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos dan frutos. Y en este momento que leemos a Juan el Bautista en el Evangelio de San Juan, está comparando una vez más a los hombres con esos árboles. Y sobre todo está diciendo, tienen que llevar fruto, porque el que no lleve fruto será cortado. Esta solemnidad nos recuerda una vez más acerca de esos frutos. Hoy nuestra cabaña está adornada además de ramas de árboles espesos, de palmas, de diferentes árboles que hemos puesto. También hemos puesto frutos, recordándonos, número uno, que es la bendición de parte de nuestro Dios, que ha bendecido la obra de nuestras manos, como hemos dicho al principio de este tema, pero también nos recuerda, mis hermanos, no debemos perder de vista que eso que vemos hoy alrededor nuestro en la cabaña es algo que tiene que suceder también en nosotros, dar frutos. Porque tristemente, lo que acabamos de leer, tenemos que recordarlo también. Porque el árbol que no lleve fruto es cortado y echado fuera, echado al fuego.
Esta fiesta nos recuerda entonces que dependemos de Dios, que somos árboles, que tenemos ramas verdes, pero siendo esos árboles, entonces nosotros tenemos que llevar fruto. Cada uno de nosotros somos como árboles, pero también tenemos que entender que debemos llevar fruto. No simplemente crecer, tener ramas, sino además la palabra de Dios nos enseña que debemos tener, llevar fruto. Dice el Evangelio de San Juan, ahora sí, San Juan capítulo 15, dice así desde el versículo 4. San Juan capítulo 15, desde el versículo 4. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, así ni vosotros si no estuviereis en mí. Es Jesucristo el que está hablando. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano y se secará, y los cogen y los echan en el fuego y arden. Amén. Así es que el Señor Jesucristo ahora está comparándose. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ustedes son las ramas. El que está en mí y yo en él, este lleva fruto. Entonces, para llevar fruto, mis queridos hermanos, no es que tenga que ver solo con nuestros esfuerzos. Número uno, en este concepto de llevar fruto, tenemos que entender que de quien necesitamos es de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Por consiguiente, Él es quien nos lleva al Padre. Por eso conocemos de su palabra, de sus mandamientos, de esta festividad, por el sacrificio que Jesús hizo, porque hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Y ahora entonces, si Él no está en nosotros, como acabamos de leer, entonces no podemos llevar fruto. No depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestras ganas, no depende de nuestros esfuerzos en hacer las cosas. Depende también que siempre tengamos a Jesucristo en nuestras vidas. ¿Cómo tenemos a Jesucristo en nuestras vidas? Porque nuestra vida lo dirá. Cuando nos preguntan en la iglesia, cuando nos casamos, ¿cuál es nuestra fe? ¿Cuál es la fe que profesamos? Lo que tenemos que responder, los que nos hemos casado en la iglesia, los que se casarán en la iglesia, es los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Estar en mí y yo en vosotros, dice Jesucristo. Y la fe de Jesucristo que tenemos es que Él nos dio ejemplo de vida, Él nos dio ejemplo de cómo actuar, Él nos dio ejemplo de cumplir la voluntad de nuestro Dios, de cumplir sus mandamientos. Por eso nosotros tenemos que llevar ese ejemplo a nuestras vidas y entonces llevaremos mucho fruto. Frutos que sean dignos de arrepentimiento, como leímos en el versículo pasado, en el Evangelio anterior. Frutos que hablen de la obra de Dios en nuestras vidas. Frutos que, como vemos hoy en nuestra cabaña, no tienen boca física para decirnos algo. Ramas también que no tienen boca ni palabras para decirnos algo. Lo que nos están recordando que los frutos es algo que se ve, que no se tiene que decir. Por eso, cuando habla de los frutos en Gálatas capítulo 5, no voy a ir para allá, creo que todos conocen ese versículo y si no lo invito a que lo busque en su casa, Gálatas capítulo 5, acerca del fruto del Espíritu, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice ahí mismo, contra tales cosas no hay ley. No está diciendo cosas que tengamos que obrar o hacer o ganar por nuestras fuerzas, sino que son cosas que tienen que mostrarse en nuestra vida. Y la mejor manera de predicar el Evangelio es por lo que ven los demás en nuestros frutos. No son nuestras palabras. Prediquemos en todo tiempo. Y si es necesario, nuestras palabras serán necesarias para hacerle entender a aquellos que nos pidan razón. Pero lo primero que tendría que predicar nuestra vida son esos frutos, esas acciones que muestren a Dios en nuestras vidas. Bondad, fe, mansedumbre, templanza.
gozo, benignidad, todas esas cosas son las que tendrían que estar en nuestras vidas. Y esta fiesta, Cabañas, nos recuerda que podemos y debemos llevar fruto. Podemos porque el Señor ya ha hecho su parte, envió a Jesucristo, murió por nosotros. Tenemos entrada al Padre, conocemos de sus mandamientos, conocemos de su voluntad y Él tiene que estar en nosotros para que llevemos mucho fruto. Es necesario entonces, mis hermanos, que para llevar ese fruto nosotros tengamos que estar siempre seguros de algo. No podemos llevar fruto si no estamos cerca de nuestro Dios. Seamos árboles plantados siempre cerca de nuestro Dios. Seamos árboles que lleven mucho fruto, que tengan su follaje, que tengan sus hojas verdes, porque están cerca de Dios. Que el proceso de envejecimiento que veremos en esta semana de estas ramas o de estos frutos sea el recordatorio que lejos de la raíz, que lejos de lo que realmente da vida, podría llevarnos también a irnos secando. Y lo único que nos puede mantener verdes, lo único que nos puede mantener dando fruto es estar cerca de nuestro Dios. Dice el Salmo 1 que todos conocemos. Busquen su Biblia, por favor. Salmo 1. Dice así desde el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, de señaladores, se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Lo que hará que tengamos fruto en nuestras vidas es estar plantados junto a esas aguas de vida que solo nuestro Dios puede darnos. Estando cerca de nuestro Dios, nuestra hoja no caerá. Estaremos siempre verdes, siempre vivos y dando fruto a su tiempo, dice estos versículos que acabamos de leer. Pero hay una gran bendición en la parte final del versículo 3 que leímos. Y todo lo que hace prosperará. Siempre que estemos cerca de nuestro Dios, tendremos vida, daremos frutos, pero lo que es seguro además, que eso traerá bendición a nuestra vida, seremos prosperados porque estamos cerca de nuestro Dios. Y esta fiesta, como leímos al principio de Deuteronomio capítulo 16, desde el versículo 13, 14 y 15, está hablando de eso, porque Jehová habrá bendecido, te habrá bendecido la obra de tus manos. Y todo lo que hacemos, esta fiesta hoy nos recuerda que lo hemos logrado, el éxito, nuestro trabajo, las buenas cosas. Y si hay algo que todavía tenemos que lograr, únicamente tenemos que hacerlo cerca de nuestro Dios. Ahí estaremos verdes, vivos, dando fruto y todo lo que hagamos prosperará. Necesitamos prosperidad en nuestras vidas, está cerca de nuestro Dios. Y hoy esta fiesta, Cabañas, nos recuerda, mis hermanos, que es cerca de Dios, que podemos estar de esa manera, como árbol plantado, siempre verde, siempre vivo, con mucho fruto y prósperos para honra y gloria de nuestro Dios. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Familia, muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. A mis hermanos del ministerio de este lugar, a todos, muchas gracias por cederme este lugar. Que el Señor les bendiga. Paz a vosotros.